Bien, en la ley de corrientes de Kirchhoff decíamos que dice las corrientes que entran son positivas y las que salen son negativas. La primera opción. La segunda era de que las corrientes que entran son negativas y las que salen son positivas. Esta es la nomenclatura que sigue el libro, que vamos a utilizar esto. Lo que está entrando al nodo, la corriente que entra al nodo es negativa y la que sale del nodo son positiva. Aquí es importante, siempre en una resistencia, si estamos haciendo análisis de nodos, vamos a tomar que la corriente va saliendo del nodo hacia la resistencia, por lo tanto, siempre en una resistencia va a ser positiva. Bien, otra de las cosas es que ya sea la primera ecuación, si pasamos esto a la izquierda, queda IA y B igual a IC y D, que es esta ecuación. Pero esto igual, entonces, lo podemos ver de otra manera, las corrientes que entran es exactamente la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces tenemos la ley de Kirchhoff de dos maneras, sumatoria de las corrientes igual a cero y sumatoria de corrientes que entran igual a las que salen. Depende qué es lo que estemos analizando. Entonces, podemos tomar referencia a cualquiera de las dos, ¿no? La general, obviamente, la sumatoria de corrientes es igual a cero en un nodo. Como repetí ayer, y que es importante de manera conceptual, como es análisis de corriente de la ley de Ohm, despejamos I igual a B sobre R. Entonces, en el análisis de nodos, excepto que tengamos ya las corrientes definidas, y si no tenemos corrientes definidas en los elementos, que normalmente van a ser resistencia, entonces la corriente va a estar dada en función del voltaje del nodo y la resistencia. Ojo con eso porque es muy importante. Bien, la otra ley, obviamente, es la ley de tensiones de Kirchhoff. La suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria cerrada es cero. Resulta que si trazamos una trayectoria cerrada, la suma algebraica de las tensiones de los elementos individuales a lo largo de ella debe ser nula. Que igual, entonces, si tenemos B1, B2, B3, etcétera, más Bn igual a cero. O sea, la sumatoria de los voltajes en una malla, recuerden, no es una cosa y malla es en otra cosa. Entonces, la ley de tensiones es para malla, la ley de corriente es para nodos. Ahora, a diferencia, igual se da una situación paradójica aquí, igual a la del nodo, cuando estemos analizando la ley de voltaje, entonces vamos a tener la particularidad de que cuando analicemos por la ley de Ohm, entonces, a menos de que tengamos una fuente de voltaje, el voltaje va a estar dado por la resistencia y la corriente. O sea que en el análisis de malla, vamos a ver la mayor parte de las cosas en función de corriente, la resistencia por la corriente, que es el voltaje de cada elemento. Eso es muy importante porque entonces no podemos, acuérdense, no se puede mezclar nodos con mallas, no se puede mezclar. Si nosotros estamos haciendo análisis de malla, no podemos poner voltaje en, y resistencia. ¿No? Igual, si estamos análisis de nodos, no podemos poner corrientes y resistencia juntos. O sea, es separado cada una de las cosas y tenemos que ver la ley de Ohm para ver de eso. Bien, podemos aplicar la ley de voltaje en un circuito de varias maneras diferentes. Un método que propicia menos errores y aquí la importancia en el análisis de malla en la escritura de ecuaciones en comparación con otro consiste en moverse mentalmente alrededor de la trayectoria cerrada en la dirección de las manecillas del reloj. Eso es importante. Vamos a tomar como referencia eso siempre, ¿no? Para evitar errores. Eso no quiere decir que usted no pueda ponerlo al revés. Eso no hay ningún problema, pero hay que ser, mantener una hegemonía
Hay que ser hegemónicos en la parte de las ecuaciones para no cometer errores. Eso es la parte más complicada, si lo podemos decir, es sencillamente que seamos ordenados. Es una sola conversión para no cometer errores. No podemos mezclar, vuelvo a repetir, ley de tensiones con ley de corriente. No podemos mezclar, además, simple hecho que estamos en las manecillas del reloj y de repente de la nada sacamos con que vamos en sentido contrario. Que por eso hay que ser consistente con lo que vamos a hacer para no cometer errores. Son cosas elementales y sencillas, pero son cosas de orden, joven. Te vuelvo a repetir, la clase es conceptual, pero muchas de esas cosas que yo le llamo conceptual sencillamente es orden. Bien, escriba de manera la trayectoria en relación de las manecillas del reloj y escriba de manera directa cada tensión en cada elemento en cuya terminal positiva se entra y después expresar el negativo de cada tensión que se expresa primero con el signo negativo. Aplicando en esto, entonces aquí es importante. En cada malla, entonces yo pongo, le puse ese punto ahí. Empiezo en la esquina inferior izquierda para hacer la trayectoria completa. Entonces, si ven, lo primero que encuentro, si voy hacia arriba en la dirección de las manecillas del reloj, es el menos y después B1. Entonces, por eso menos B1. De ahí voy en el siguiente elemento, más B2. De ahí voy al siguiente elemento, menos B3, igual a 0. Allá tengo la sumatoria de voltajes igual a 0. Obviamente, cuando yo este elemento sea un resistor, entonces siempre lo voy a tomar como el resistor va a ser positivo. Entonces, a menos de que vaya una corriente en sentido contrario ya definida, entonces lo pongo negativo. De otra manera, en un resistor siempre voy a poner que la corriente va entrando y vamos en la dirección de la corriente analizando la malla. Normalmente es mejor hacerlo de esa manera. Pregunta, joven. Estas dos leyes es lo más importante y es la parte conceptual que tiene que estar claro. Si eso está claro, jóvenes, circuito puede volver algo relativamente fácil. Pregunta. Bien, esas partes conceptuales tienen que, ¿cómo se llama? Repasarlas para que quede bien. Bien, el análisis de malla, de mallas, en este caso, en los circuitos en serie. Normalmente, los circuitos en serie hacemos análisis de malla. En los circuitos en paralelo, vamos a hacer análisis de nodo. En este caso, tiramos la malla en esquina inferior izquierda. Entonces, este terminal, que es el pequeño, es el negativo, menos B más el voltaje, vuelvo a repetir, en la dirección de la corriente, el voltaje y en la dirección de la malla. En un resistor es positivo, más voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 igual a 0. Haciendo el despeje, B es igual a voltaje de la resistencia igual al voltaje de la resistencia 1 más la resistencia 2. Obviamente, esto implica que si yo tengo esto en serie, en un circuito estrictamente en serie, entonces el voltaje de la fuente va a ser la sumatoria de todos los voltajes de todas las resistencias que están en serie. Utilizando la ley de Ohm, entonces despejando en un circuito en serie la corriente es la misma. Entonces tenemos que el voltaje de la fuente va a ser la resistencia equivalente por I, el voltaje R1 por I más R2 por I. Sacando factor común, la corriente tenemos que R1 más R2. Por lo tanto, si eliminamos la corriente en cada término, porque se puede estar a los dos lados de la igualdad, matemática elemental, entonces la resistencia equivalente va a ser la suma de la resistencia del circuito en serie. Esto es estrictamente en serie. Si no está estrictamente en serie, entonces no se puede hacer eso. Por favor, no inventen, por favor. Eso es importante. Bien, este otro circuito
Tenemos igual, hacemos la malla, menos B1, R1I más R2I más R3I. Si hacemos lo mismo, entonces significa que la resistencia equivalente va a ser R1 más R2 más R3. Si tenemos N resistencias en serie, entonces la resistencia equivalente total va a ser R1 más R2 más R3 más punto suspensivo más R2. Ese es uno de los conceptos, la resistencia equivalente, y que son de las cosas que vamos disecando paso por paso. Aquí es importante, cada vez que sacamos resistencia equivalente, vamos a hacer paso por paso y vamos a ir dibujando los circuitos de esa manera. Bien, el divisor de voltaje se hace y solamente se puede hacer para circuitos estrictamente en serie. Por favor, vuelvo a repetir, no invente. Si no está estrictamente en serie, entonces no se puede hacer el divisor de voltaje. Que para hallar el voltaje en esta resistencia, entonces sería tener la corriente por la resistencia, por la ley de Ohm, voltaje R por I. O sea, resistencia 1 por la corriente. Pero en el caso que yo no tenga la corriente y si tengo el circuito estrictamente en serie para ahorrar tiempo, puedo hacer un divisor de voltaje. El voltaje en la resistencia R1, entonces sería la resistencia donde quiero hallar el voltaje R1 entre la sumatoria de las dos resistencias por el voltaje de la fuente. Si quiero hallar el voltaje en la resistencia R2, entonces vuelvo a repetir, sería el voltaje en la resistencia R2 entre la suma de las dos resistencias por el voltaje de la 1. Siguiendo esa misma consideración, entonces puedo hallar el voltaje en este circuito que está a la derecha, que sería el voltaje en la resistencia R3. Esto obviamente es en este circuito que está a la derecha. Vamos a copiar eso para más facilidad. Entonces decimos, el voltaje en la resistencia R3 sería R3 entre la suma de toda la resistencia R1 más R2 más R3 por el voltaje de la fuente. Pregunta. Claro, hasta el momento, ingeniero. ¿Perdón? Claro, claro, le digo. Hasta el Ah, momento ok. todo bien. Bien, eso es importante, pero sobre todo, más que si bien no existe dificultad, jóvenes, es una sencilla división y no debería tener dificultad. Obviamente, la cosa conceptual y la cosa primordial aquí es que esto tiene que estar estrictamente en serie. Si ya sale otro circuito de otra manera, entonces, por ejemplo, más adelante ya tenemos otro tipo. Bueno, vamos a seguir con este tipo. Más adelante vamos a ver cuando un circuito está estrictamente en serie o en paralelo, como en esto. El circuito en paralelo, vuelvo a repetir, tiene que tener dos nodos en común cada elemento. Estos son dos nodos en común, por lo tanto, todos los elementos, la fuente de corriente, la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo. Aquí tengo una fuente de corriente, es una fuente de voltaje, entonces defino la corriente total y esa corriente, análisis de nodo. Vuelvo a repetir, análisis, circuitos en serie, análisis de malla, circuito en paralelo, análisis de nodo. Si el nodo, entonces la corriente total, la corriente que entra, acuérdense, la sumatoria de las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Que sumatoria o sumatoria de corrientes igual a 0. De las dos maneras. Me conviene más esto, que la I total entra y salen I1 e I2. Entonces, por eso tengo esa ecuación ahí. Haciendo una variación, la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Pero la particularidad ya hablamos de eso, en un circuito en paralelo, todos los voltajes son iguales.
O sea, el voltaje total, el voltaje de uno y el voltaje 2 es igual porque están en paralelo. Haciendo el despeje, B total sobre R equivalente igual a B1 sobre R1 de las corrientes más B2 sobre R2. Entonces, 1 sobre R equivalente, entonces es igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2. O sea, la resistencia equivalente se saca el recíproco de cada elemento y de resistivo para poder hacer. Otra particularidad para saber si lo que estoy haciendo, aparte de eso, es el recíproco que voy allá. Acuérdense, una vez encontrado esto, hay el recíproco para tener la resistencia equivalente. Yo necesito la resistencia equivalente, no necesito 1 sobre resistencia equivalente. Eso es parte del cálculo, pero necesito eso. Bien, otra consideración importante es que si ustedes ven esta resistencia equivalente, aquí la voy a sacar, voy a poner resistencia equivalente, es importante tener la calculadora a mano. Si yo hago el recíproco de esto, o sea, así como está, sería 1 sobre 100 kiloohmios más 1 sobre 10 kiloohmios. Háganlo por favor, eso me queda, y eso me queda estrictamente, me queda 9.090.9, obviamente ohmios. Al hacer ese cálculo, la ventaja, perdón, lo importante de esto que estoy haciendo es lo siguiente para mencionarlo. Siempre que yo saque una resistencia equivalente en paralelo, entonces la resistencia resultante tiene que ser menor que la resistencia menor. O sea, siempre el resultado va a ser menor de 10 kiloohmios. En este caso me quedan 9 kiloohmios casi. Igual, en general, si tengo N resistencias en paralelo, entonces yo defino la corriente de la siguiente manera. O sea, la resistencia equivalente, perdón, sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre ST más 1 sobre Rn. Esa es matemática puro, aunque aquí, por ejemplo, cuando saco 1 sobre resistencia equivalente, podría ser lo siguiente. Aquí vamos a poner eso. La resistencia equivalente, si yo tengo solamente dos resistencias, sería igual entonces a R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Ok? Eso es cuando ya hago el recíproco de esto, me va a quedar esto directamente. Lo puedo utilizar ahí, pero cuando ya tenemos una resistencia, eso se complica un poquito, ¿no? Pero entonces no tenemos que preocupar por eso, sino que mejor hago los recíprocos con la calculadora directamente, sumo y después le pone 1 sobre eso y ya tenemos el resultado directamente en la calculadora. No tenemos que enredarnos con eso, solo hacer el planteamiento de esto y poner el resultado así como lo hice. El planteamiento es esto, este es el planteamiento y como ya yo solo saco el recíproco, saco el resultado, ¿no? Eso es lo que requiero, lo demás ya no me interesa. Bien, otra de las cosas importantes en esta situación es encontrar el divisor de corriente. El divisor de corriente implica que yo necesito en el circuito que está en medio tener la corriente total o en el circuito que está a la izquierda necesito la fuente de corriente.
Teniendo eso, si yo quiero hallar la resistencia, la corriente en la resistencia 1, esta corriente aquí y 1, entonces yo digo lo siguiente. La resistencia por donde no pasa la corriente entre la suma de las dos resistencias por la corriente de la fuente. De ahí, si quiero hallar la resistencia, la corriente en la resistencia 2, entonces que es I2, tendría entonces que sería la resistencia por donde no pasa la corriente entre la suma de la resistencia por la corriente total. Esto es muy importante y esto en algún momento, aparte de que hay circuitos que nos dicen específicamente hágalo por divisor de corriente, divisor de voltaje, pero entonces es importante tener esos conceptos claros. Preguntas hasta ahí. Preguntas, preguntas jóvenes hasta ahí, perdón. Preguntas hasta ahí. Permítanme. Vamos. ¿Tienen preguntas? ¿Todo claro, jóvenes? Acuérdense, vuelvo a repetir, estos aspectos conceptuales es lo que vamos a aplicar de ahora en adelante para resolver cada uno de los circuitos. Entonces, es importante eso porque si no, obviamente eso nos va a acarrear uno que otro problema si esas cosas no las tenemos claras. Bien. Bien, el ejemplo dice lo siguiente. Encuentra el número de mallas, ramas y nodos que hay en el circuito de la figura. Si X, que está aquí, es igual a 3 amperios y la fuente de 18 voltios entrega 8 amperios de corriente. Esto que ya está, esto ya lo puse yo, eso no estaba en el circuito. Voy a quitarlo de ahí momentáneamente. Esa corriente no estaba ni la corriente de 3 amperios. Okay, el circuito solo estaba de otra manera. Dice, ¿cuál es el valor de RA? Sugerencia, necesita la ley de Ohm, así como la ley de corriente de Kirchhoff. Usted nos está diciendo que hagamos análisis de nodo, ley de corriente de Kirchhoff, análisis de nodo. Pero verifiquemos lo demás, ¿no? Yo tengo una malla, dos mallas, tres mallas, pero aquí no tengo este voltaje de aquí. Y tengo un nodo, dos nodos y tres nodos. Si ven, tengo tres mallas y tres nodos. Ahí no tendría variación por cuál irme, aparentemente. Pero para el análisis del nodo tenemos esta situación, esta regla. Para análisis del nodo tengo n-1 ecuaciones que analizar, porque el punto de abajo, o sea, el nodo de abajo que todo esto se pone como referencia. Entonces, n-1 ecuaciones significa que solo tengo que analizar dos nodos. Este nodo que está aquí, lo puedo separar como que si fueran dos nodos o este nodo de aquí. Pero como en este nodo ya tengo definido la corriente, no me olvido de este voltaje, pero yo estoy bien, voy a hacer análisis de nodo como dice la sugerencia. Que lo primero que tengo que analizar para resolver un circuito es si me voy por el análisis de nodo o por el análisis de nodo. Bien, en este caso vamos a hacer análisis de nodo. Entonces yo empiezo a
determinar las otras ecuaciones. Y X está aquí. Lo otro es que, si ven, este es un solo nodo y todo esto es un solo nodo. Entonces, este nodo en común, dos nodos en común en cada uno de estos elementos. Por lo tanto, por el análisis de nodos y sobre todo por en paralelo, estos tienen el voltaje igual. Que ya tengo 18 voltios en RA y 18 voltios en la resistencia de 6 ohms. Que voy a analizar el nodo B, lo separé como que si esto fuera un nodo distinto. Voy a hacerlo de dos maneras para que ustedes lo vean. En este caso, entonces hago el nodo A, el nodo B. Acuérdense, cada una de las definiciones de variables, nodos, tiene que estar en el circuito. Si no está en el circuito, yo no puedo revisar lo que ustedes hagan, jóvenes. Todo lo que ustedes hagan que no esté planteado en el circuito original o en un circuito alterno que ustedes pongan para que definir su variable, yo voy a revisar con respecto a lo que ustedes plantean. Pero lo primero es que todas las variables tienen que estar definidas en el circuito. Si no están definidas, entonces sencillamente es un invento, jóvenes. Porque no puedo revisar con las cosas en el aire. No puedo inventar y yo lo necesito calificar si ustedes saben o no. Ustedes sencillamente que no me pongan las variables en el circuito, sencillamente tienen cero porque no puedo calificar lo que no saben. De todo tiene que estar definido. Entonces, vuelvo a repetir, están en paralelo estos tres elementos, conceptualmente tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, pongo 18 voltios y 18 voltios. Teniendo eso, entonces ya definimos la primera situación. El voltaje, el nodo aquí, de las corrientes que entran igual las que salen. O sea, entra 13 amperios al nodo y sale IZ y sale IX. Pregunta, Juan. Estoy en el nodo B. Pregunta, jóvenes. Acuérdense, vuelvo a repetir la pregunta porque eso tiene que estar claro, porque son las cosas elementales y conceptuales. Si eso está claro, estamos bien. Si no, entonces significa que tarde o temprano el simple hecho que no pregunten, entonces ya estamos mal, Juan. Bien, como necesito, la única, esta está definida y esta está definida, entonces despejo para IZ. IZ es igual a 13 amperios menos IX. Pero eso va a ser igual a 13 amperios menos 3 amperios igual a 10 amperios. Por lo tanto, IZ va a ser igual a 10 amperios. Pregunta. Lo demás es aritmética elemental. Vuelvo a repetir, no estamos a nivel de álgebra complicada. Teniendo eso, me voy al nodo B. Tengo IF definida, que es 8 amperios. Tengo IZ ya definida y me falta IA. Entonces tengo que, las corrientes que entran son IF más IZ y es igual a IA. O sea que IA va a ser igual a 10, 8 amperios más 10 amperios. O sea, igual a 18 amperios. Y A igual a 18 amperios. Pregunta, jóvenes. Pregunta, jóvenes. Bien, por la ley de Ohm, el voltaje en la resistencia RA va a ser BA igual a RA sobre IA. Pero el voltaje ya está dado, que es 18 voltios. Y despejando, queremos hallar la resistencia, entonces RA igual a BA sobre IA. O sea, va a ser 18 voltios sobre 18 amperios. Y eso me va a dar igual a un ohmio.
que el ohmio es la letra omega. Entonces, tengo que RA va a ser igual a 1 ohm. Pregunta. Bien, esa es una manera de hacer. Consulta. Bien, Las 18 volts de las resistencias, esto fue por definición, porque están en paralelo, ¿no? correcto. Ok, gracias. Esa es si no, no puedo inventar el voltaje. Entonces, las cosas conceptuales de serie en paralelo y sobre todo el paralelo, vuelvo a repetir, es muy importante. Pero, acuérdense, para que estén en paralelo, tienen que ser dos nodos en común. O, si usted lo quiere poner mucho más fácil, si dos elementos están enfrente y no tengo nada en medio de ellos, están en paralelo. ¿Sí? Para más sencillez, si lo queremos ver de esta manera. Gracias. Bien, una manera de hacer esto un poquito más fácil es lo siguiente. Vamos a poner este mismo circuito, vamos a llevárnoslo de esa manera, ¿ok? Entonces voy a siempre definir ciertas variables. Esto, el voltaje ya sé que es igual y X es lo mismo. Entonces, voy a definir ciertas cosas. Se va a cortar, jóvenes, entonces volvamos a entrar, por favor, para, voy a finalizar y volvamos a entrar.